Les doy nuevamente la bienvenida a todas y todos al Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Ya estamos transmitiendo en vivo en el Facebook público a través del canal de Masonería de Velada. Eh, Les damos la bienvenida también a las personas que nos empiezan a observar desde esa plataforma. Y desde luego, como siempre, les agradecemos nos ayuden a compartir los contenidos, porque es la manera en la que ustedes nos ayudan a democratizar el conocimiento. El día de hoy tenemos una conferencia muy importante eh, acerca del Popol Vuh en Izapa. Lo comentábamos en la mañana, bueno, pues es una conferencia en efecto muy mexicana para poder celebrar estas fechas tan interesantes para nosotros. eh, y bueno, pues nuestro ponente es nuestro venerable hermano Ajax Moreno Torres, que como todos ustedes saben, él es en muchas cuestiones que tienen su currículum largo. Él es experto en el complejo arqueológico de Izapa. Y bueno, pues el día de hoy nos trae esta interesante conferencia, esta analogía que él va a realizar en torno a cómo se manifiesta varios de los textos del Popol Vuh en este complejo arqueológico. Así que sin mayor preámbulo, mi venerable hermano Ajax, la pantalla y la palabra son todos tuyos. Muy bien, buenas noches. ¿Me alcanzan a ¿Estás en, escuchar bien? estás en dos dispositivos, hermano? Sí, A uno hay que tengo, silenciarlo. tengo silenciado el celular. ¿Lo Es que apago? está el regreso, sí, porque está el regreso, se escucha, como se escucha en uno y en otro, se hace un Bueno, ahora está mejor. mucho mejor. Muy bien, ahora puedo compartir la pantalla. Sí, ya estás como administrado. Um, Aquí está. No se quiere. Ahí está. Muy bien. Buenas noches a todos los que hoy nos acompañan, queridos hermanos y hermanas, amigos que hoy se han conectado con algún interés en este tema. El Popol Vuh y las secuencias narrativas de Izapa. Esta es la página, la portada. Eh, Dice, empieza las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala, traducidos de la lengua quiché en la castellana para más comodidad de los misterios del Evangelio por el respetable padre Fray Francisco Jiménez Córdoba, doctrinero por el Real Patronato del pueblo de Santo Tomás Chuilá. Esta es la portada de su libro, que él lo hizo en el siglo XVI. El texto manuscrito más antiguo, el Popol Vuh, que hasta ahora subsiste, data del siglo XVI, cuando el monje dominico Fray Francisco Jiménez lo tuvo a su disposición entre 1554 y 1558, proporcionado por un indígena en estas fechas, pero lo entregó hasta 1700 al principio, antes de que muriera en 1722. Realizó unas copias de él. Una es conocida como manuscrito de Chichicastenango, pero desapareció de los registros públicos. La otra, conocida como el manuscrito de Rabinal, se encuentra actualmente en la librería de Newberry en Chicago. No obstante, el presente trabajo pretende demostrar que 20 siglos antes de la elaboración de este texto, en el sitio arqueológico de Izapa,
ya se narraban las historias contenidas en él. Este sitio arqueológico, que en el preclásico tardío se distingue de otros sitios por la profusión de monumentos con escenas de relieves narrativos que se conservaron mayormente en su sitio original, formados por estelas y altares y monumentos agrupados. Numerosas estelas contienen imágenes talladas en bajo relieve, por lo que en este caso fue la piedra y no el papel el soporte que usaron sus antiguos pobladores para narrar las escenas míticas que hoy conocemos en el Popol Vuh. Aquí tenemos la página de introducción y una portada de las tantas traducciones que se han hecho, por lo menos en 7 idiomas. En la parte de abajo aparece un códice maya, que fue la manera en que se escribieron los libros en esta parte de Mesoamérica. En la parte de arriba a la izquierda tenemos un vaso de cerámica que se le conoce como vaso tipo códice, porque tiene un texto en la parte superior que relata cuál era el uso y quién era el apoderado de este vaso para beber cacao. Y del lado derecho tenemos una imagen de un rollout o un desplegado de toda la escena que tiene alrededor. Aquí podemos ver a un personaje que tiene puntos negros en la espalda y en el brazo, y esto es el Hun, que significa uno, y da el nombre de Hunahau, que es el nombre del personaje con una larga cerbatana que está disparando a un pájaro que está cayendo aquí arriba sobre un árbol de jícaras que se reconoce por sus frutos y las ramas como tiene sus foliaciones. Junto con ello está un alacrán que va a estar relacionado con la constelación de Escorpión. Solo es un poquito de ejemplo de lo que fueron los códices para comprender los monumentos que vamos a mostrar de Izapa. Popol es una palabra maya que significa reunión, comunidad, casa común, junta, pueblo, etc. Y Buh se refiere al libro, al papel amate, a ese árbol cuya corteza se hacía a manera de papel. También es un documento y normalmente lo hacían los escribas y amanuenses, que al crearlo se volvía un documento oficial de la corte de la familia gobernante. Algunos datos interesantes. El fraile Francisco Jiménez muere en 1722 y nada se supo de su traducción manuscrita hasta que el explorador austriaco Karl von Scherzer lo encuentra entre los archivos de la Academia de Ciencias de Guatemala hasta 1854. Y se publica por primera vez en Viena 3 años después, en el 57. Actualmente hay decenas de traducciones en 7 idiomas. Este documento fue escrito en maya quiché con letras latinas y se ha traducido al español, el cual se dice que de los autores que se hizo por ya no poder ser visto en el antiguo libro, que posiblemente era algún tipo de códice con glifos mayas. Quiero agregar para esto que hemos hecho un estudio con el Popol Vuh usando 14 supuestas traducciones, pero nos dimos cuenta que no eran traducciones, era una especie de explicaciones, de narraciones de lo que entendían en la manera que se escribió. Pero nos dimos cuenta que estaban por frases pequeñas, algunos autores han dicho que se había escrito como en versos, pero hice un estudio más con otra compañera y me di cuenta que esos versos es exactamente la cantidad de palabras que pueden formarse en la sección de 4 cartuchos glíficos o 6 que van arriba de los códices. Por lo tanto, no es que se haya escrito a nuestra manera de verso, sino que esto es una prueba de que fue muy posible que sí fue leído de un códice maya. Actualmente se considera el libro
el libro nacional de los quichés. Es el libro más destacado de la literatura maya prehispánica que se conserva hasta ahora, a tal punto que se le considera sagrado y hoy es patrimonio cultural intangible de Guatemala. Pero pocos saben que la traducción del Popol Vuh tuvo la intención de asimilar el texto a la cristianidad. Por ello, los estudiosos han encontrado insertos de influencia cristiana para favorecerle y así también dejar claro el paganismo de los indígenas antes de la llegada de los españoles, por lo cual se requería su evangelización para poder salvar sus almas. Esta parte la tengo que cambiar porque quise conservar la información tradicional y mítica que había hasta hace pocos años. Se escribieron varias versiones, se omitieron otras, lo cual no sabía, pero con mi trabajo que hice de los monumentos de Izapa, ahora que puede ser entendida sus narraciones, está la muestra clara de las cosas que cambió el padre Jiménez y las que quitó para que no le quitaran el motivo por el cual los indios tenían que ser evangelizados. Va a ser muy, muy interesante esto en la segunda parte. El Popol Vuh lo divido en tres partes. La parte mítica, que es donde actúan los dioses y no existe el ser humano. Habla de la creación del universo, el centramiento del mundo, las cuatro creaciones humanas. La parte épica ya es donde están los héroes gemelos, es el descenso al inframundo y la muerte por decapitación, la fecundación de la doncella, el nacimiento de los gemelos, el derribo del gran pájaro impostor y la derrota del inframundo. Y la tercera parte es muy diferente, la histórica, que habla de las migraciones previas a los quichés, sus gobernantes y el nacimiento de la nación maya quiché que existe hasta el día de hoy y la lengua de la cual se tradujo al español. Sin el Popol Vuh, nunca hubiéramos podido saber de lo que trataban las escenas narrativas en los monumentos de Izapa. Y esto es porque la parte épica del Popol Vuh tiene 5 personajes inconfundibles que nunca he podido encontrar en ninguna otra obra literaria. Sí podemos hablar de una virgen concebida sobrenaturalmente y que queda embarazada para dar a luz al que será el Salvador del mundo y casi siempre es en el solsticio de invierno. Aquí ocurre, y sí, pero quien la embaraza es un decapitado. No lo he visto en otra literatura. La doncella, sí, como muchas que ya hemos conocido, que se llama Ixquic. El decapitado se llama Junjunajpú en el Popol Vuh. En Ixquic, la doncella, que significa sangrita, porque aunque es muy joven, ya es fértil, pero además, por ser la consorte de la realeza, tiene que ofrendar su sangre de la parte de los órganos orales. El tercer personaje es el primer gemelo que se llama Hunahpu y se llama Hunahau en la época clásica, así se leen los glifos. El segundo gemelo es Ishbalamque, que se lee en la época clásica como Yash Balam, el primer jaguar. Hunahau significa el principal señor. Y luego el gran pájaro, que es Bukukakish, el 7 Guacamayo. Estos 5 personajes pudieron encontrarse muy claramente en Izapa y eso nos permitió el poder tener una idea de qué trataban esas narraciones. El arte anterior a los izapeños fue el olmeca, pero el olmeca hacía su escultura en bulto y hacía escenas también
con diferentes personajes hechos, esculpidos en piedra, pero eran como piezas de ajedrez que se podían mover. Eso es lo que provocó que las piezas fueron movidas y se perdiera cuál era la secuencia escénica que narraban esos monumentos. Hubo una gran revolución y un genio que se le ocurrió en Izapa no hacer tantas esculturas en bulto que era tan caro y hacerlas en una sola piedra plana vertical y en relieve poner a todos los personajes en la misma escena. De esa manera no se perdía la narración y era mucho más económico y hacer mucho más en mucho menor tiempo. Aquí tenemos a México completo con una parte de Mesoamérica y hay una parte azul que es Oasis América, es el norte de México y el sur de los Estados Unidos hacia el oeste, donde hubo un poco de cultura ceremonial y cierto nivel en sus ciencias. La parte de Aridoamérica, que es la parte naranja, la tierra es tan difícil, su clima, que solo hubo manera de poder sobrevivir y no pudieron desarrollar las grandes ciudades-estado que se dan al sur, en lo que es Aridoamérica, en lo que está bordeado de área verde. En la parte sur extrema de México, aquí se encuentra Izapa, a 3 kilómetros del río Suchiate que lo separa de Guatemala. Aquí lo tenemos en la zona Mocaya, en la costa del Pacífico. Abarca la mitad de la costa de Chiapas y un poquito de Guatemala. Aquí tiene su tipo de cerámica, la más bella y más antigua en Mesoamérica. En la costa del Golfo está la zona Olmeca, con una cerámica blanco y negro, que es por lo que se reconoce fácilmente. La Mocaya es roja, naranja. Y acá está la zona Maya, que últimamente se ha descubierto que han estado en estos lugares y la cerámica es más clara y blanca. He trabajado la cerámica de las tres culturas, la cerámica más antigua de cada uno. Aquí lo tenemos en un mapa de Google y aquí tenemos Izapa. Pero lo interesante es que está en 14 grados 15 minutos de latitud norte, al igual que Copán en Honduras. Esto lo hace que sus cenits tengan un intervalo de 260 días, que es exactamente el calendario sagrado maya de 260 días que no se dio en ninguna otra parte del mundo. Esto es importante para siguientes temas más adelante. Aquí nos acercamos ya a Izapa, tiene esta forma, al lado tenemos a la ciudad de Tapachula, aquí tenemos en amarillo que es la frontera entre Chiapas y Guatemala, y aquí en la frontera tenemos al volcán de la Tacaná y al volcán del Tajomulco. Lo curioso es que esta inclinación, esta orientación que tienen los dos volcanes y su distancia es la misma que tiene Izapa. ¿Cómo lo hicieron los antiguos para medir la distancia lineal cruzando el cañón del Suchiate? No tengo la menor idea, pero repitieron esa medida a donde fundaron Izapa, exactamente en la llanura donde termina y empieza el pie de monte. Pertenece a Tustachico, la cual es esta manchita blanca de aquí arriba. Esto es lo que puede verse en el solsticio de invierno, una celebración que tenemos nosotros muy importante. Al estar sobre el Tacaná y esperar al amanecer esos 3 días, el sol pareciera que sale por el cráter. El mismo fenómeno puede verse desde el montículo principal de Izapa y central
al igual que a lo largo de la cancha del juego de pelota. Ellos conocían perfectamente estos fenómenos astronómicos de los cuales nacieron sus calendarios. Pero si uno está en el Tajomulco, del lado contrario, con el sol a la espalda, el Tajomulco proyecta una sombra así, y dado que los volcanes son gemelos en altura y forma, la sombra se empalma perfectamente sobre el volcán Tacaná. Cuando ascendí con los montañistas, me dijeron que eso es el beso de los buenos días que da el abuelo Tajomulco a la bella y siempre jóvenes como la abuela Tacaná. Pero en el verano, el día más largo del año, en el otro solsticio, cuando el sol sale en esta dirección, el Tajomulco proyecta su sombra muy larga sobre Izapa, como señalando con el dedo de Dios que este es el lugar. Pueden ver aquí el tamaño de Izapa y el tamaño de la cabecera municipal de Tuzlachico. Es 2 o 3 veces más grande solo el centro ceremonial que la propia cabecera municipal ahora. Aquí tenemos a Izapa completa con todo lo nuevo que he encontrado. Esta es la carretera que va hacia Guatemala y esta es la que va hacia el sur a Ciudad Hidalgo y de acá se viene de Tapachula. La carretera lo atraviesa, lo parte en dos, pero el eje transversal apunta al Tacaná, no al norte. Si ponemos la línea vertical, me marca Polaris, me marca el norte astronómico, y los grados que está inclinado el eje del sitio son 23 grados y medio. Pero el eje transversal se inclina igual 23 grados y medio sobre la latitud de los 15 grados que les dije, pero 23 grados y medio más abajo. O para arriba. Entre esas dos líneas ocurre el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Cuando nace en el invierno el sol, aparece en la primera colina para elevarse hacia la sierra volcánica. Y en el verano el sol va subiendo hasta salir sobre el cráter del Tajomulco. Por eso proyecta la sombra hacia acá ese volcán. Pero esta diferencia de rotación que le hicieron al eje longitudinal del sitio, curiosamente, es exacto a la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Cuando me di cuenta de esto, entendí por qué desde Izapa puede apreciarse las constelaciones, las salidas y puestas de sol, y las estaciones se distinguen perfectamente de este lugar. Hay muchísimas cosas que actualmente el hombre moderno no ha podido llegar al alcance que tuvo este centro ceremonial. Aquí tenemos el primer mapa y el más famoso, y no se ha hecho otro mejor, el mapa topográfico de Izapa, publicado por la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo, para quien laboré durante 37 años, de los cuales 30 fueron dedicados a Izapa, lo cual reconozco grandemente el apoyo y la confianza que se me dio. Al lado está el LiDAR con la tecnología última para poder ver todas las formas del terreno y pueden apreciarse perfectamente los montículos. Se los muestro porque en esto trabajé y las cosas ya no lo van a ver tan sencillo. Este es una ampliación de la parte céntrica de Izapa. Pueden ver del lado izquierdo las curvas irregulares y bastante redondeadas que son naturales en las curvas de nivel a 1 metro de distancia, de altura una de la otra. Pero en la parte de los montículos, las líneas
se volvieron casi ortogonales y correspondían con el eje longitudinal y con el transversal. Eso me permitió darme cuenta que Izapa estuvo originalmente trazado en terrazas. Y bueno, eso me indicó cuál era el recorrido. Terrazas ascendentes. Fueron 15 niveles. Pero mi jefe y coautor me dijo, Ajax, son muchas. Por favor, organízalas en grupos. Y bueno, aquí del lado derecho se ven las 15 terrazas en colores. Y del lado izquierdo, la parte amarilla es la poligonal que hizo el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, que es la autoridad y custodia de todo el patrimonio arqueológico en México, pero se basó solamente en lo que hizo el plano de la fundación, no abarcó más allá. Y las líneas en rojo son los propietarios, porque Izapa todo es propiedad privada. El INAH no tiene nada de propiedad para poder hacer algo allí. Puede verse el Ruiz Izapa del lado derecho, y la poligonal que yo puse es porque hasta ahí he encontrado otros conjuntos monumentales que son parte de Izapa, pero han quedado fuera. Del lado derecho pueden ver las terrazas y pueden ver los colores hasta dónde llegan y por qué razón mi poligonal es el doble del territorio que marcaba originalmente la Fundación y el INAH. Aquí tenemos las secciones. Esta es el área de concentración que llegan de las dos partes de la planicie costera, los que vienen de Centroamérica, de la tierra de volcanes, y los que vienen del istmo de Oaxaca, de la tierra sin volcanes, para encontrarse frente al primer volcán, que es el Tacanay, frontera de ambos territorios. Por aquí se entra por la rampa de concentración y entran a un área procesional hasta llegar al montículo central, y de ahí hay unas calzadas a la derecha y a la izquierda que pueden ver aquí al lado derecho. Una va al manantial y el otro va al pantano. Exactamente, viendo desde el centro hacia el manantial, en el montículo más alto, donde brota el agua, puede verse brotar el sol en invierno. Y del lado contrario hacia el pantano, donde se hunden las aguas en el lodo, es exactamente donde se hunde el sol, pero en el solsticio de verano. Aquí junté las plazas ceremoniales, que son los cuadros de colores sobre las áreas y sobre las terrazas, pero puse del lado derecho unos recuadros color magenta. Esos son las plazas ceremoniales, pero con temas exclusivamente del poder dinástico. Del lado contrario, los que están en azul son plazas ceremoniales de temas exclusivamente míticos. Los rojos son las áreas procesionales, tanto ascendentes como descendentes. Ya veremos lo que es la apoteosis ascendiendo para llegar hasta el Tacaná y la condescendencia para aquellos que están ingresando por primera vez. En esto podemos ver que tenían la división de poderes de gobierno y el poder de la religión por otro lado, pero con ceremonias multitudinarias que podían propagar, promover, publicitar lo que en Izapa se aprendía. Bueno, aquí en este caso, todos estos numeritos que ven aquí son las estelas. La estela 4, 29, 30, 31, 32, hasta la 89, el monumento 4, 5, 7 y el trono 1, 2, 3, 4. Pero estos son monumentos que pertenecen exclusivamente al eje dinástico. Ahorita se los voy a mostrar. Y el resto son las estelas narrativas que tienen que ver con tres temas.
La parte mítica, que habla de la creación, el centramiento del mundo y la aparición del mundo. Todos estos están del lado izquierdo, en el eje mítico. Luego hablan de la catábasis mítica, lo que es el ascenso, el desarrollo, el crecimiento. Y las últimas hablan de la anábasis mítica, el descenso, el envejecimiento, etcétera. Bueno, voy a mostrarles qué son los monumentos referentes al eje dinástico y el poder del gobierno. Bueno, este es el monumento 4. Esto mide más de 3 metros de altura. Actualmente, el prisionero está roto en la cintura y exhibido en un lugar a donde fue reubicado. Puede verse la vista de arriba, que va a ser importante para los siguientes, ¿sí? Pero es muy claro cómo está amarrado con los hombros dislocados. Es un prisionero que ya ha sido ultrajado, está cansado y lo dejan ir hasta agotarse para caer y golpearse la cara sin poder las manos en las escalinatas o las rampas de piedra. Del lado izquierdo existen estas columnas de piedra, están todavía colocadas verticalmente, y allí se colocaban prisioneros. Pero estas columnas fueron mutiladas en la parte superior de manera diagonal. ¿Para qué dejarlas exhibidas con una mutilación superior? Vean que en la parte superior cabe perfectamente un prisionero hincado. Esto se hizo porque para esta época posterior a la Olmeca, que es del lado izquierdo, que lo llamo Epiolmeca, abolieron el sacrificio de prisioneros en este lugar. Por eso destruyen la superficie que cabían para arrodillarse, pero quedaron exhibidos para que no olvidaran esa época del abuso de los olmecas. Pero en la parte norte, enfrente, porque está al sur de la plaza, se encuentran 3 pilares como estos, con unas esferas de piedra arriba. Pero curiosamente son de la misma escala que un prisionero cuando rueda. Esto muestra que hay una relación de la rodada de los prisioneros, tenía que ver con la rodada de los cautivos. En Yaxchilán aparecen las pelotas gigantes con un prisionero rodando en su interior. Y aquí abajo está el trono 1, de donde podía sentarse un gobernante, que quedaba enmarcado por los 3 pilares con esferas de piedra en su espalda, y el palacio hacia el fondo y el tacaná, y en la parte de frente le quedaban los 3 prisioneros, viéndolos hasta que iban a agotarse y caer. Después de toda esa tortura que recibían, iban a ser decapitados. No olviden esta parte porque la retomaremos más adelante. Bueno, aquí tengo 25 monumentos relacionados con el poder del ejército. Este gobernante que tenía poder sobre la libertad, sobre el cautiverio, sobre la vida, sobre la muerte y muchas más cosas que se irá viendo conforme vayamos avanzando con Izapa. Estos monumentos no tienen narraciones, excepto el Estela 4, que la vamos a ver más adelante. Pero estas no son estelas, aunque les llamen estelas. Estos ahora se han clasificado como columnas y es un prisma cuadrangular. Los pilares son como columnas cilíndricas o cónicas truncadas. Esa es la diferencia, y los tronos tienen soportes para crear un hueco abajo y son diferentes a los sitiales. Los sitiales es pegado al piso sin patas, y eso era para la función de humillación del mismo gobernante, y esto era para quedar en alto y ejercer su dominio. Bueno, elimino todos estos monumentos que son del eje dinástico y me voy ahora
al eje mítico, que es del que vamos a hablar hoy y donde están las narraciones del Popol Vuh. Es muy posible que en Izapa se conociera algo de la escritura fonética incipiente mijesoquiana, nada maya como se ha creído, de cultura lingüística a la que perteneció, pero se decidió hacerse de manera narrativa iconográfica para evitar el uso de una sola lengua y así permitir que pudiera entenderse y narrarse en cualquier idioma, incluso los idiomas actuales como el nuestro. Gracias a esto es que pude leerlos, entre comillas leerlos porque no es fonético. Algo muy importante que se encontró es que estas narraciones están encriptadas, que aún estando frente a ellas y mirando sus escenas, yo no puedo dejar atrás, valorar y agradecer el sublime grado que me permitió conocer el templo y mirar lo que no es obvio, aunque esté frente a nuestros ojos. No se puede entender sus relatos. Es necesario para ello conocer la clave de seguimiento. Uso otras palabras para no confundir entre la religión y la orden, etc. Pero al decir seguimiento, descubro que la Estela 5, que va a ser la segunda parte, tiene el mismo seguimiento ceremonial que todo el sitio. Por eso es que usé la palabra seguimiento y requiere una clave. Para conocer esos episodios, y gracias que al conocer los personajes y relatos del Popol Vuh, se pudo descubrir esas rutas, lo cual también demostró que al principio pudo haber diversas formas y direcciones para escribir y leer, siendo en muchas direcciones como algunos textos glíficos se conservan diferentes monumentos. No toda la lectura fue en renglones de arriba para abajo y leyendo de izquierda a derecha. Conocemos idiomas que se leen diferente a la inversa, pero en Izapa las rutas me impresionaron. Los hubo en renglones horizontales que se leían en ambas direcciones o en columnas leídas en espejo, así como en espirales variables y paralelos ascendentes y graduales. Entre otras, toda esta riqueza nos mostró cómo cubrir los monumentos sin que se viera el velo, si hubiera velo alguno, la forma más segura para cuestiones tan sagradas. Aquí tenemos la estela 2, la estela 10 y la estela 25. Ahorita no se preocupen de la ubicación ni la orientación, lo veré más adelante, pero voy a mostrar un poquito lo que son esas secuencias, esa ruta de la narración. Aquí tenemos la estela 2 y tenemos 1, 2, 4, 5, 6. Hay 6 eventos en la parte inferior, 3 eventos en la parte media y 3 eventos en la parte superior y 1 descendente. Aquí puede verse la secuencia, pero todo ocurre entre las dos barreras, la barrera celeste y la barrera terrestre. Este es como si fuera nuestro techo, pero también es el piso del mundo superior habitado. Y este es nuestro piso, pero también es el techo para el mundo habitado de la parte inferior. Bueno, aquí la misma lectura, pero separando los personajes y la interacción que van a tener, separando las líneas rojas, que nada tiene que ver con el supramundo ni con el inframundo. Todo ocurre en nuestro mesomundo. Ya existe para este entonces. Para la estela 5 les hablaré más de la cronología mítica. Bueno, en el Popol Vuh dice que después de que capitaron al dios del maíz, que lo voy a llamar así, jugaron con su cabeza, quedó el cráneo descarnado y van hasta el lado contrario y la parte más desolada y alejada, donde hay un árbol seco
y estéril, y en la bifurcación le colocan el cráneo para esconderlo. Ya veremos de quién lo están escondiendo. Aquí voy a regresar uno. Voy a usar los dibujos que están aquí, no voy a usar ninguno más. Vean este arbolito, el que está aquí abajo, es el mismo. Ahí lo tengo. Seco, con 4 ramas, muy mesoamericano, un cosmograma, y el primer fruto lo ponen en medio en la bifurcación. Ese es el cráneo de Hunahpu, de Hunahpu. De inmediato, el árbol revive y reverdece. Lo muestra como el dios de la fertilidad y de la vida. Y luego el árbol empieza a imitar los frutos. Es el árbol de jícara, que muchos lo han usado para tomar diferentes bebidas de cacao y de maíz como el pozol. Después, este dibujito lo traje en Estela 26, viene la doncella, la jovencita que se enamoró del joven visitante. Y por eso hay sus razones que Izapa lo narra, por qué lo tienen que matar y decapitar. El cuerpo lo entierran hasta el norte y la cabeza hasta el sur, porque los chamanes pueden unir el cuerpo en la tumba y resurgen para la venganza. Así es que va la joven y dice el Popol Vuh que le pidió el cráneo, que extendiera su mano, le escupió en la mano y quedó embarazada. De ese embarazo nacen los 2 gemelos, que ahí están. Esto está tal cual en Estela 2. Esos gemelos nacen, vamos a la parte media, en el mesomundo, para elevarse hacia la barrera celeste, donde allí van a encontrar el gran pájaro, sintiéndose el astro y señor de los cielos. Pero el Popol Vuh dice que lo tiraron con un cerbatanazo, un bodocazo, con la cerbatana como se cazan las aves actualmente en la selva, las iguanas, algunos monos pequeños, así. Pero en este caso, veo que los personajes no traen cerbatana. Están haciendo un ritual como hechiceros, porque la magia no solo es para hacer el bien, y ellos tienen esos poderes y sin que nadie los vea, sin que lo toquen, lo hacen abatir y desciende y queda derrumbado en el piso, en el suelo. Bueno, son 13 escenas. Ahora pueden ver la Estela 2, ya pueden entender, leerle un poquito, entre comillas. Esta es la secuencia narrativa para Estela 2. Un eje vertical central y único ascendente. La Estela 10, un poquito más intrincada, pero va a narrar exactamente el mismo episodio mítico. Pero vean la lectura. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ay, caramba, yo nunca había visto eso así. Bueno, algo un poquito en algunos monumentos de Quiriguá. Esa es una lectura en espiral descendente, levógira. Y aquí lo tengo con los personajes. Ahí está. Seguimiento espiral descendente, levógiro simple. Porque hay múltiples. Y hay cruzados y etcétera. Bueno, aquí están solo los personajes de lo que va a pasar. Pero curiosamente, en el árbol, por eso lo tengo aquí y tengo estas colas. Y luego los pájaros, que son sus colas, pero corresponde a la misma cantidad de la familia que no tiene cabello. Todos están pelones. Tanto el padre allá arriba, como la madre dando a luz, como el par de gemelos. Ah, pero el pájaro de aquí sí tiene un penacho arriba, un copete. Bueno, ¿por qué es de esa manera? Acuérdense que el cráneo fue puesto arriba del árbol y la doncella abajo le escupió en la mano
donde ella estaba parada. ¿Qué tiene que ver eso? Y aquí está el Padre saliendo de las nubes, como saliendo del supramundo para veros amada. El Popol Vuh da a entender que no puso su mano, que le pidió tomar el cabello en sus manos para que le escupiera en el cabello y así quedó embarazada. Y aquí están los cabellos, la cola de su cabello. Pero parece que el árbol se decora con las colas de caballo de todos y es una manera de recordar ese mito. Luego, ya que nacieron los gemelos, van a derribar al pájaro impostor para recuperar el mesomundo. Bueno, si vemos a la planta de maíz, arriba está la flor masculina, que es la espiga, y abajo están los gilotes, que es la flor femenina. Cuando está listo y madura la planta y el polen libre, viene el viento y lo sopla y se vuelve una tormenta de polen, el cual se pega en los cabellos que salen del gilote, y cada polen va a recorrer todo ese pistilo para llegar al ovario y hacer que crezca un grano de elote. Entonces vemos que este relato mítico, como lo acomoda Izapa, está repitiendo la manera en que se reproduce el maíz, el cual no puede hacerlo en la naturaleza si no es con el trabajo del hombre. Por eso las milpas se siembran de esa manera. En el Popol Vuh nunca íbamos a encontrar esta secuencia para ver qué es la reproducción del maíz. Curiosamente, cuando los gemelos van a inmolarse, van a seguir la preparación del cacao. El maíz claro amarillo representa la luz y el cacao oscuro representa la oscuridad. Un símbolo muy claro para nosotros. Bueno, aquí empezamos. El padre en lo alto del árbol y las aves copulando. Estas dos colas grandes, una sobre la otra, es la manera en que se aparean las aves. Está indicando que el Popol Vuh no solo es que le escupió en la mano o en el cabello simbólicamente. En realidad, ellos tuvieron un encuentro sexual para que su semilla preciosa que está en sus gónadas pueda combinarse para que haya un heredero y darle continuidad al eje dinástico. Después veremos cómo hacen la pareja real para que puedan renacer a los dioses patronos y conservan así el poder del eje mítico. Pero ahorita esto es lo que indica, si hay un encuentro de pareja, esto fortalece lo que había encontrado de que ese joven visitante al inframundo enamoró a la heredera y la joven le correspondió. Por eso fue a buscarlo para allá, para tener este encuentro y consumar su amor. En la siguiente escena, ya después de haber copulado, aquí está la joven con el vientre distendido, ya está embarazada, y luego la embarazada tocada por el gemelo, que lo está relacionando con él, algo así como una concatenación de escenas, como una cadena que se va eslabonando, eslabonando, tal como nuestra cadena abierta. Así es esta narración. Y ya nació el par de gemelos que con su vista conectan, al mirarse arriba, con el pájaro, que es el impostor y se ve apoderado de los cielos del mesomundo, y lo derriban. De esta manera, el pájaro es abatido de unos falsos cielos y la familia se convierte en aves para poder regresar a su sitio legítimo como los astros del cielo, que serán el sol y la luna. Aquí tienen nuevamente la escena completa. No es tan fácil de distinguirlo, pero si le buscan, sí pueden ver la secuencia de esta narración, que es muy similar a la Estela 2 que ya les mostré, pero nos da muchos más detalles que no lo hace la Estela 2 porque tiene diferente función.
Bueno, nos vamos a la estela 25. Aquí divido los personajes, pero resulta que su lectura no es en una ruta. Es una combinación de 5 monumentos. Y eso me complicó las cosas y tengo que ver cómo lo voy a graficar de una manera sistematizada y más sencilla. Hay una estela del lado derecho de la central que fue colocada después y se perdió una allí, que es la pareja. En base a esta, aquí del lado izquierdo, la 25, yo reconstruí la estela A que le llamo. No existe, es hipotética, pero muestra la cerbatana, que es el bastón que está acá. El mismo joven, ahora lo arrodillé. Acá no tiene brazo, aquí ya se lo puse. Y en este está el pajarito arriba y el pájaro enfrente. En esta otra, el pájaro grande está sobre el árbol y el pajarito lo dejaron volando. Ya verán por qué hice eso. Y ahí están los personajes del lado derecho. Pero también tiene enfrente el altar 3, que es un pájaro que se está elevando de la barrera terrestre y está ocupando el lugar de la luna, pero él eclipsa a la luna porque él es mucho más grandioso. Así era su presunción. La estela A, que esta fue robada, esta sí investigué y un testigo me dijo qué forma tenía y qué dibujo tenía. Es el mismo pájaro cayendo, pero de la barrera celeste. Ya una vez reconstruida esta escena, empieza la narración. Existía un axis mundi que permitía la existencia del mesomundo, manteniendo apuntalada la barrera celeste de la terrestre para que no se colapsara y en ese espacio pudiera vivir el hombre. Pero este árbol era legítimo del pajarito, que muestra con estas espirales como esa emanación, esa espiritualidad, ese poder interno que lo legitima, y este viene como un usurpador para desquitarlo de la parte más alta. Entonces, él se queda arriba del árbol. El Popol Vuh dice que se subía a comer nanche en la copa hasta la parte más alta del árbol. Y llegaron los gemelos. Aquí los muestra con rituales de hechiceros cómo lo van a hacer caer. Pero aquí lo dejé con la cerbatana. ¿Por qué? Porque con hechicería se puede hacer el daño a distancia y nadie ve que lo hacemos y nadie puede acusarnos de que lo tocamos. Pero esa es la función de una cerbatana. Lanza desde lejos el bodocazo y la persona cae, o la ave, el reptil, lo que vaya a cazar en la selva. Entonces, es la cerbatana, sí, una representación muy adecuada de cuando uno puede lanzar el mal a la distancia sin saber de dónde vino o quién lo hizo. Bueno, el pájaro estando derribado, va el gemelo, así lo narra el Popol Vuh, creyendo que está muerto, el pájaro se despierta y de un mordisco le arranca el brazo desde el hombro, porque dice que el bodocazo se lo dio en la quijada y le tumbó todas las muelas, entonces ya no puede masticarlo. De esta manera el pájaro se va, levanta el vuelo nuevamente y lo deja ahí, se lleva el brazo en el pico. Aquí está cómo se lo lleva, se queda él, no puede hacer más, y el pájaro cuando va yéndose, levanta la cabeza y se devora el brazo completo. Eso no lo dice el Popol Vuh, dice que lo puso sobre el fuego a ahumar para comérselo después. Pero aquí Zapa narra otra cosa. ¿Por qué? ¿Cómo fueron a atrapar el pájaro?
no lo sé todavía, en Izapa no lo he descubierto, tal vez ese episodio no está puesto allí, pero sí aparece en Estela 25 como el pájaro ya está apresado, lo llevan en una vara aviar parado encima, trae una cuerda serpentina que está alrededor del árbol para apuntalarlo porque se lo lleva por el tamaño colosal que tiene el pájaro. El gemelo está viendo para arriba a su cloaca. Ya está expulsando el brazo. Eso muestra que no lo puso al humo, se lo tragó y solo había que esperar que recorriera todo el interior del cuerpo, tal como el sol recorre el inframundo, para poder ser expulsado en el oriente y dado a luz. De la misma manera, pacientemente, él espera para que lo arroje y entonces, aquí lo tiene, aquí lo tiene apuntalado, ¿sí? Para que no se lo lleve, ya expulsó el brazo, ya se lo quité de aquí, y entonces en la 13ª ya tiene el brazo puesto, pero al gran pájaro lo deja atado para que esté volando en círculos, tal como muestra la cuerda serpentina que está enredado en la parte aviar. Hasta ahorita las gráficas de lectura en general es de que el brazo va a descender de ser expulsado para ser restaurado. Y el pájaro es ascendente para que sea restaurado su legítimo lugar. Bueno, esta es la Estela 25, así se ve. Anduvo paseando, nunca regresó a Izapa. Dijeron en 65, diciembre de 65, que 2 meses lo pedían prestado para la Feria Internacional de Tapachula y todavía no regresa. Se fue a Europa y acaba de regresar nuevamente al museo. Aquí pueden verlo. Esta estela fue decapitada. Este es el dibujo tal cual está. Los dibujos que uso yo son restaurados, son reconstruidos para poder tener la escena completa. Y no se reconstruyeron al azar o a la inspiración del artista. Es en base a todo el corpus iconográfico de Izapa. Pero miren el grosor que tiene. Pueden ver cómo le metieron el disco de una máquina, porque esta estela se encontró en el aeropuerto, embalada y a punto de subirse al avión, rumbo a Estados Unidos. Se le pidió a la fundación que lo recuperara y se colocó en el sitio. Aquí está. Sí llegó y de aquí la volvió a pedir el museo. Puede ver la fotografía de los años en que fue la foto. Bueno, pero en una ocasión, en Año Nuevo, el solsticio, me paré frente a una lona que hice del mismo tamaño porque yo había entendido que este pájaro lo iba a poder ver en el cielo elevándose sobre el Tacaná. Y cuando volteo hacia el cielo, ¡pum!, me topo la Osa Mayor. Aquí está cómo es la Osa Mayor para que tengamos una idea de cómo los griegos la pusieron así. Cuando estuve en Holbox y podía ver hacia el norte sin ninguna montaña ni tierra, las patas de la osa van caminando sobre el agua, porque el radio de los círculos polares de las constelaciones es exactamente a la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Yo no sabía por qué, ¿sí? Entonces, por eso queda al ras. Y así quedó. Miren, aquí están otra vez la Osa Mayor, el Dragón y la Osa Menor con Polaris. Y vi que eran del mismísimo tamaño, en la misma orientación. Y entonces vine a casa y le pasé los dibujos. Y ahí está. Pero curioso, donde queda la caja de la Osa Mayor, que aquí está, allí quedó el brazo de Kunakú, dándole toda la relevancia. Dije, no es posible. Y Dragón tiene la misma forma que la cuerda serpentina, pero no quedó hasta ahí.
Dije, bueno, si esta es la parte derecha en esta fecha de la Osa Mayor, ¿qué hay del lado contrario? Pues está Casiopea, como si fueran las puntas de una aguja de brújula. Y estas constelaciones eternamente están girando en el diámetro opuesto, teniendo como centro a Polaris, el norte correcto. Pero el Tacaná está donde brotan estas constelaciones porque es los ángulos de inclinación de la Tierra. Por eso se ve al pájaro salir sobre el Tacaná y al pajarito también. El Tacaná es el señor rector y protector de toda la región. Bueno, dije, qué interesante, por eso un pájaro sustituye al otro. Lo estamos corroborando en los cielos y eso no los puedo inventar yo ni acomodarlos ni cambiar su rotación, absolutamente nada. Y le puse los cuadrantes. Ah, qué interesante, porque estos se vuelven los rumbos y las estaciones que podemos ver en cada estación, esa constelación, y que nos dice qué está pasando con los pájaros para ver si estamos en la época estival o en la época vernal. Nosotros tenemos esos ágapes que entendemos de qué se tratan. Pero seguimos. Me llevó tiempo conseguir los mapas adecuados para dibujar la Vía Láctea linealmente, pero finalmente la coloqué. Y Casiopea está dentro de la galaxia, pero el pájaro está afuera. Ya más adelante mostraré ciertas conferencias de cómo se cambian y cómo cambian estaciones y cambia la Vía Láctea para estar dentro o fuera del espacio sagrado. Y entonces le agregamos el árbol cocodrilo. Ay, 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 lo que estoy viendo aquí, la Vía Láctea es el exterior, es donde se corta. Y donde se abre la Vía Láctea en dos corresponde exactamente a las fauces del cocodrilo. El pajarito, la constelación que está en la punta de la Vía Láctea, es el legítimo señor del árbol del Axis Mundi. Y se ve aquí la cuerda serpentina apuntalada al cocodrilo, que tiene sujeto y castigado como si fuera Prometeo o Sísifo, el pájaro eternamente volando alrededor de Polaris, tal como lo muestra la cuerda serpentina enredada en el ave aviar. Estas cosas confirman todos estos relatos que les he mostrado. Y aquí está el conjunto. La estela A, la estela 25, enfrente el altar 3 y el altar A. Pero en medio tengo la estela 4, que esta se volvió muy, muy importante. Vamos a ver qué pasa. Vean la iconografía de esto. Esto está hacia el norte, ¿eh? Ahorita les voy a mostrar más adelante. Y miren cómo presento a la estela 4. Aquí está un pájaro cayendo. ¿Recuerdan dónde estaba el pájaro antes de caer? Arriba del árbol, donde le dio un cerbatanazo. Pero no hay ni un monumento, ni un indicio en Izapa donde el pájaro está arriba de un árbol. En San Bartolo, unos murales un poquito más tardíos, hay 5 árboles con pájaro. Los 5 están arriba y son gigantes, preciosos. Pero esto muestra que en San Bartolo estaban sujetos bajo los olmecas. En Izapa descubrí algo súper interesante de cómo se liberaron de los olmecas, los expulsaron, los torturaron y los decapitaron. Antes de mutilar ceremonialmente las columnas, donde se iba a abolir esa tradición de muerte. Nos vamos, vean qué pasó. Dejé el mesomundo vacío. ¿Se dan cuenta que tiene forma de columna, no de estela? Antes de caer, así como metía la doncella frente al árbol de jícara, antes de caer el pájaro estuvo arriba.
en el supramundo. Y está colocado, bueno, aquí está, era una columna, es la misma, pero después fíjense que está roto igual en la diagonal para evitar que no haya prisioneros. Y después le agregaron el relieve en la época izapeña. La trajeron la columna y le agregaron esto, con el pájaro caído, diciendo que el pájaro estuvo antes, pero estuvo como un prisionero. Si se dan cuenta, las piernas del prisionero son casi iguales a las patas del pájaro, solo que en dirección contraria. Lo que es la pechuga del pájaro es la cadera del prisionero. Lo que es el brazo del pájaro es el muslo del prisionero, el codo es la rodilla, el brazo es la pierna, las garras corvadas son los talones y las uñas son sus dedos. Dije, qué interesante traer una columna y decir que la deidad principal de los olmecas fue abatida porque era un impostor, porque eran falsos, y por esa razón se rebelaron contra el gobierno olmeca y a los gobernantes, como muestra en Estela 89, que es un olmeca, lo tienen arrodillado y los decapitaron. Fue la manera de liberarse de este dominio muy pesado para la gente local. Me recuerda mucho a la Revolución Francesa cuando pasan a la nobleza a la guillotina. Bueno, ahora sí vamos con la narración. Había un pájaro que se paraba arriba de un palo, así le llaman los árboles. Un tronco, un palo, un horcón, un árbol, es lo mismo en la lengua maya. Llegaron los gemelos y con su hechicería lo hicieron caer, tal como está en Estela 4, y es abatido. Bueno, este es un poquito de la lectura. Por fin desciframiento de la Estela 5. Hace 30 años me mandaron a dibujar la estela. Yo jamás pensé que iba a lograr esto, pero después de 30 años de trabajo, se hace. Era totalmente necesario entender el diseño integral y general del sitio. Todo el espacio ceremonial. 3 kilómetros de largo por 2 de ancho. Su dirección de recorrido, sus terrazas graduales, sus ejes temáticos, sus conjuntos monumentales, los episodios míticos de sus plazas, sus relatos paralelos con el Popol Vuh, las escenas por rumbos y estaciones, su relación con los mundos verticales, los movimientos celestes, los filines y sus nichos subterráneos, el gran reventadero, el gran estanque ceremonial, los cenís, los calendarios, etcétera, para poder reconocer cada uno de todos estos elementos dentro de la misma Estela 5. Bueno, este es el grupo A. Yo solo les mostré este conjunto de estas 3 estelas con sus altares y la Estela 2 que está aquí abajo. Pero vean todo lo que falta. Esta es la parte norte de la Estela A. Vimos estas 3 estelas con estos 2 altares. La siguiente mitad vamos a ver la Estela 5 y la Estela 26. Esto está hacia el norte con la desviación de los 23 grados y medio. Aquí tengo 3 fotografías nocturnas que tomé de la 5, de la 26 y de la 4. Si van de día, con el techo que tienen, no pueden ver nada de esto. Ojalá un día se componga esto. Bueno, este es el lugar. Aquí bajo techo está la 5, la 7, aquí atrás la 4, aquí la 25, la 26 y la 6 aquí enfrente. Así se ve. No podemos, ni siquiera de frente puedo ver los dibujos, menos a la distancia en conjuntos, para poder verlo como páginas de un mismo códice. Por eso la gente no los ve así. Pero estos árboles tapan esto. El tacaná está dirigido a esto. Acá de este lado, aquí en esta esquina izquierda superior, ahí está Polaris. Bueno,
Esto se ve cuando yo me paro frente a la 25. Y exactamente frente a la 25 vi la estrella polar. Ahí lo pueden ver. Aquí la osa, perdón, la osa mayor. Nocturno puede verse así. Sin los relatos del Popol Vuh nunca podríamos entender los relatos de sus escenas narrativas. 5 son sus personajes: el decapitado, la doncella, los gemelos y el gran pájaro. Todo ocurre en el mesomundo. Los rituales necesarios para poder elevarse de la barrera terrestre al salir del inframundo y elevarse hasta la barrera celeste para penetrar al supramundo. ¿Por qué estos episodios ascendentes no se encuentran en el Popol Vuh? Afortunadamente se conservan en la estela 5 de Zapa, algo que nadie esperábamos. Esta es la parte que vamos a tratar la siguiente. Esta es la estela 5, pero está dividida la parte azul como un esquema cosmológico, cómo se concibe al universo. La parte roja es la ritual, que vamos a ver cómo se renacen los dioses patronos, y la parte escénica es la apoteosis, pero con una parnafernalia impresionante, vestuarios tremendos, escenas ceremoniales impresionantes, con escenografía grandísima, pero que actúan con el volcán Tacaná y con las estrellas. Hasta aquí la conferencia y espero dejarlos intrigados para la siguiente parte y ponerle una fecha. Muchísimas gracias por su paciencia y su atención. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti, Ajax. Es un lujo de conferencia la que nos diste hoy. La verdad es que estoy sumamente impresionado y agradecido. Tantos años de esfuerzo y de conocimiento, de experiencia sintetizados para nosotros en esta hora y cachito. Muchísimas gracias, hermano. La verdad es que es un lujo. Les voy a pedir a todos nos ayuden a tributar una fuerte batería de júbilo a nuestro hermano Ajax por este trabajo tan impresionante que nos acaba de realizar. Excelente. Muchas gracias. Felicidades, Querido hermano. Gracias. Muy interesante. Felicidades, felicidades. Felicidades. Hermano, felicidades. Buen trabajo, buen Maravillada que Felicidades. Pues vamos al silencio y a las preguntas, las respuestas. Vayan levantando sus manitas. La fuimos siguiendo el relato, hermano, y íbamos quedando maravillados, ¿no? De todo lo que nos estabas compartiendo. Habían unas cuestiones que me saltaron a la vista cuando supe de esta conformación del Popol Vuh. Y yo dije, bueno, pues el sacerdote seguramente imprimió sus propias creencias, ¿no? Su propio lenguaje, su visión bíblica, ¿no? Finalmente, en lo que él entendía en el Popol Vuh. Y por eso cuando nosotros observamos el Génesis y observamos el Popol Vuh, pues pudieran ser textos muy similares. Sin embargo, ya ahorita que tú nos estás diciendo, sí está en estelas, ya deja de lado esa posibilidad, ¿no? O sea, desde luego el lenguaje, el entendimiento del sacerdote, pues sí se ve plasmado en el texto ya leído de esa forma. Sin embargo, ya con el conocimiento que tú nos estás compartiendo, me parece ya se despeja esa posibilidad, ¿no? Sí está de alguna forma ese texto reflejado en estas estelas y en estas cuestiones. ¿Quieres ampliarnos en torno a esta parte, Ajax? Hay que activar tu micrófono. Cuando lo silencié fuera. Me costó muchísimo definir qué iba a presentar hoy y qué no. Los textos que les leí están equivocados. Con la información que encontré después, pero fue hasta que encontraron las diferentes versiones del manuscrito de Jiménez que se ve que ni siquiera es una traducción. Lo fue acomodando para su conveniencia evangélica.
Incluso omitió cosas que no le convenían, pero omitió la más importante, la parte de la apoteosis, de salir del inframundo y llegar y penetrar por los portales del supramundo. Si eso lo tenía en el Popol Vuh, de cómo regresar a los cielos, ¿acaso los indígenas tenían que ser evangelizados? No, por eso lo quitó y lo arregló a su manera para decir que era asunto de paganismo y de demonios. Esto es algo bien interesante porque ahora se tienen las pruebas de documentos originales 20 siglos más antiguo. Lo que se encontró el Mar Muerto es de 2 siglos antes nada más. Estos son 20 siglos y tenemos los originales. ¿Sí? Entonces, estas lecturas que ahora se logran evidencian lo que los investigadores ya han descubierto, pero no pueden demostrar fehacientemente. Con esto que ahora tenemos es diferente. Por ejemplo, la creación en Izapa no habla de cómo es el Génesis ni cómo es el Popol Vuh. Habla que las dos fuerzas, masculina y femenina en el cosmos, se unen para que surja la vida. Esto es bien diferente a crear como un adobe al hombre, ¿no? De agüita y tierra. Entonces, estas dos fuerzas que se encuentran mucho más antiguas en otras culturas, aparecen en Izapa y no es lo que el padre Jiménez nos arregló a la manera del Génesis. Y, por ejemplo, ¿cómo coincide la doncella? Pues en la Biblia lo ponen por el Espíritu Santo, ¿no? Y acá le ponen con que le escupe, sí, pero es una manera pudorosa o simbólica, mística, de decir lo que es la fuerza sexual que hay en cada uno de las dos partes del ser humano, ¿no? Hombre y mujer. Muchísimas gracias, Alex. Otra cuestión que me surgió cuando estuve siguiéndote con relación a esta gran nave que es derribada, no pude no ver al Cuauhtémoc que desciende o que cae. Eh, Sé que son culturas distintas en tiempo y en espacio muy lejanos, pero no sé si hay alguna relación o tú puedes observar alguna cuestión con base en esta cuestión, porque bueno, yo he escuchado muchos eh, disertantes referir que no es un águila que cae, es una águila que desciende por voluntad, ¿no? Pero ahorita tú comentando esta cuestión del águila que está siendo derribada de alguna forma para quitarle ese dominio que estaba ejerciendo. ¿Consideras que puede haber alguna relación en Y sí esto? hay relación. Mira, entre los aztecas, Huitzilopochtli es un colibrí. Es el ave más pequeña. ¿Y cuál es el águila más, cuál es el ave más poderosa de los cielos? El águila. Estas aves representan al sol. El sol aparece tenue, sin calor, apenas da la luz, pero aparece y arrasa con todas las estrellas y la luna, las desaparece. Por eso Huitzilopochtli acaba con los 400 hermanos y la luna con Koyosowski. Pero es un ave que va creciendo hasta llegar al cenit, al meridiano. Cuando llega el meridiano, el colibrí es un águila. Está en todo su poder y su esplendor, pero tiene que descender. Lo hace voluntariamente. ¿Sí? Ese es su ciclo, ese es el entrar al camino, como dirían los mayas, al camino de los astros. ¿Sí? Pero este ave es un ave anterior, un impostor del inframundo, de la maldad, que trata de ser el astro único y más poderoso del cielo. Pero antes de que existiera el sol y la luna. Y esa águila que desciende es el sol en su máxima expresión, que con humildad va a morir. Y en el tercer grado sabemos de qué trata este asunto, ¿sí? Para poder renacer. Entonces, creo que te di una respuesta por ahí, recordando un poquito a los traidores.
a los Muchísimas impulsores. gracias. Otra cuestión que me pareció muy importante es esta relación que podemos ubicar inclusive con paralelismos históricos, sociológicos, de lo que es el apocalipsis, ¿no? Con esta narrativa y con lo que nos estás comentando. El apocalipsis se narra en una manera, pues, bajo el yugo de los romanos, la destrucción del templo, esa frustración que se sentía y que tenían que generar en algún momento una confrontación para poder en algún momento recobrar la cultura o sus dominios. Y con lo que nos estás comentando, me parece un paralelismo similar, ¿no? Están explicando la cosmogonía, pero finalmente también están hablando de su historia, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí. Tienen que, se hace para legitimar lo que están haciendo. Pero a mí me parece increíble que cuando ustedes ven la Osa a Mayor ascender, ahí se agarraban los olmecas. Y ahí debe haber, les voy a exponer la próxima vez, que nosotros con el Popol Vuh se tiene un Nuevo Testamento. Pero con Izapa descubro que hubo un Antiguo Testamento de los olmecas, el cual fue destruido y creados nuevos mitos. Esa osa mayor que subía como pájaro, una vez que llega en lo alto, tiene que descender del lado contrario, como las agujas de la manecilla. Y así crearon los mitos del Popol Vuh. Es muy posible que esos relatos nacieron en Izapa. Excelente, pues muchas gracias. Vamos con la participación de nuestro respetable hermano Douglas Cárdenas, nuestro consejero del SEMI por Aruba. Adelante, por favor. Buenas noches, presidente del SEMI. Igualmente al secretario y todos los consejeros y a todos mis queridos hermanos, queridas hermanas, amigos y amigas. Soy pagano, hermano, hoy. Hoy me considero un pagano. Y estoy emocionado, muy emocionado, por haberte escuchado, Ajax, mi venerable hermano y querido hermano. 30 años no es nada, ¿no? Como dice la canción, 20 años no es nada, pero 30 años aquí lo has demostrado. Verdaderamente me dejaste la semilla sembrada de ese árbol que quiero que me le eches agua. Me le eche bastante agua porque me quedé picado. Muy picado. Segundo, siempre me fastidió los jeroglíficos, ¿no? De la parte egipcia, a veces no lo entiendo, a veces no entiendo su mensaje. Y peor, para mí, que estuve en el templo allá en México y vi en la parte arqueológica, gracias al hermano Michel, que me explicaba. Y en el caso tuyo que llegaste pero un poquito tarde. Y Taija con el otro grupo. Y me pareció tan aburrido, pero hoy entendí, explicándonos a nosotros estas imágenes tan clara, tan concisa y tan simple de entender. Así es. Qué belleza, Ajax. Espero que saques un libro, ¿no? Yo espero que hagas estas explicaciones. Y lo más bravo es que tienes vamos a decir, el apoyo de los arqueólogos, de las personas, de los ilustrados doctos de este tema. Porque nadie, un arqueólogo o un investigador de la cultura,
mesoamericana, no sé cómo lo puedo decir, porque son varias. Olmeca, mexica, maya, hasta la maya tiene diferentes entre ellas. Verdaderamente me siento feliz, Ayas. No te tengo pregunta, por el contrario, te obligo. Y además le pido como consejero que se adelante un poco tu conferencia, porque ahora está supuestamente la conferencia hasta 2025. Creo que es mucho porque es mucho. Yo quiero la segunda parte, la tercera y la cuarta y la quinta y la que tú quieras. Porque así uno aprende lo que estamos, que no somos mexicanos, pero que nos gusta hacer la perra gana de ser mexicanos, pero no somos mexicanos. Queremos aprender más. Esto di cuánto, Ana Taya. Muchísimas gracias. En efecto, pues sí, vamos a encontrar una fecha. La cuestión ahorita es negociar las fechas para ubicar una más cercana, pero sí, ya los tenemos, ya nos tocaría realmente hasta el 10 de febrero, pero vamos a buscar, vamos a ver qué podemos hacer para, a lo mejor la podemos hacer para el 14 de diciembre, pero ya tú me dirás, Ajax. Lo platicamos ya en privado para ubicar la fecha. Tantito. Adelante. Es una lástima que no terminé de escribir los libros. Sí, tuve el apoyo de la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo. Le trabajé 37 años, 30 para Izapa, pero dejó de existir con el año pasado. Es lo que llevo de desempleado, pero sigo haciendo esto todavía. Y fue hace mes y medio que descubrí apenas esta forma de secuencias narrativas. Sigo trabajando por mi cuenta. Varios años yo pagué mis viajes para allá, para Izapa, y estoy buscando de la manera cómo voy a financiar para terminar. Son 8 libros de 500 páginas de cada uno, solo para Izapa. Hablé con el que fue mi jefe, le presenté esto, fue aprobado. Él es uno de los máximos arqueólogos de la arqueología temprana en Mesoamérica, un gran olmequista. Y el libro no va a ser fácil imprimirlo en papel. Se está pensando hacerlo digital, pero ahora la propuesta es hacerlo en videos, en segmentos, para que pueda pasar así como lo vieron ustedes ahorita, pero con movimientos, con colores, con la narración de voz, etcétera. Pero pues es otro campo más a ello. Seguiré haciéndolo. Todavía la presentación que terminé hoy con ustedes son cosas que están en proceso. Yo no me imaginé que se iba a alargar tanto. Preparando el material, sigo encontrando datos, pero pues quise compartirlo con ustedes porque de esto que he logrado, entre otras cosas en mi vida, mucho le debo a la orden. Gracias. Muchas gracias, Ajax. La verdad es que dice Douglas, yo que soy extranjero, no, también yo como mexicano estoy uno maravillado, ¿no? No, pues es muy bella la información que nos compartiste. Vamos con la participación de nuestro hermano Luis Manuel Peñalver. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, presidente. Buenas noches, queridos hermanos todos. Realmente, verdad que es excelente la exposición. El querido hermano habló de dos fuerzas para que surja la vida. Bueno, pero voy a hacer una aclaratoria. Voy a hacer algo como lo que yo de alguna manera capteo, como yo lo veo, de acuerdo a lo que usted expuso, tan brillante exposición, pero me hago a mi imaginación lo que usted estaba expresando. Entonces, cuando nombra la planta del maíz, el maíz tiene una polinización que se le denomina anemófila. La flor arriba, la masculina y la femenina abajo.
Y exactamente como lo explicó, que cuando le caigan en la barba esa que sale por encima del maíz, se traslada y de ahí se produce el grano. Entonces, esa particularidad que existe cuando habla de lo que es que se necesitan dos para poder crear o que surja la vida, yo me imaginé algo parecido cuando está haciendo la parte del pájaro en el árbol y la cosa esa, la flauta como Cerbatana. la cerbatana. Ajá. Entonces, se trata como de que se necesita esa otra parte para la conjugación produzca vida. Y de hecho, en el árbol aparece primero algo como una fruta que después en el otro se multiplica. Sí. Entonces, me estoy imaginando pues, esa particularidad con esto. Cuando habla del del eje imaginario de la Tierra, que está precisamente a 23.5 grados de inclinación, y en la punta del eje imaginariamente apunta hacia el norte, hacia la estrella polar, y ejerce un movimiento que se llama nutación y uno de precesión, que precisamente, y el movimiento de peonza que ejecuta al girar sobre la, la, o sea, la Tierra, cuando está en la movimiento de traslación, entonces va haciendo ese movimiento de peonza que hace que se refleje lo que mencionó con relación al Sol, es decir, a los dos solsticios. Pero también me llamó la atención de los gemelos que mencionó las dos montañas, cómo se ve también que presenta una forma cónica que se proyecta hacia donde está la tierra o el terreno que mencionó. Aparte de eso, La sombra. la abertura que tiene el ángulo donde que aparentemente hace como un cuarto de la tierra. Entonces, yo estuve observando todo eso y lo estoy haciendo, pero a lo que es mi imaginación. Usted quiere ¿cómo se llama? Una posición estelar en lo que está nombrando, pero yo lo estoy haciendo también a la imaginación de cómo, cuando habla de las terrazas, cuando habla de la poligonal, habla de la parte topográfica pues, de las curvas de nivel y todo eso, me fui haciendo algo que me iba recorriendo en mi mente de algo que también por mi trabajo, pues en el sentido profano, que ejecuté, yo practiqué casi todo eso que iba por ahí, por eso que me estoy haciendo todo ese tipo de, de imaginación. Y no nada más, pero como el maíz es emblemático de México, la planta de maíz es emblemática de México, entonces también me llama la atención porque hay por lo de la polinización anelófila o la antomófila, es, es precisamente como se hace la polinización en las plantas para que pueda surgir nueva vida. Muchas gracias, mi querido hermano, verdaderamente que un salario excelente. ¿Es cuánto, mi querido hermano Ana Tallén? Muchísimas gracias. ¿Quieres hacer algún comentario, Jazz? Sí, es bien interesante cómo nacen los gemelos imitando la planta de maíz y cómo mueren imitando la planta de cacao. Uno oscuro y otro luminoso. Hay muchas más imágenes que tengo, pero no terminaría de presentarles. La primera vez que le expliqué a mi jefe, hace como unos 4 o 5 años, la Estela 27, la Estela 5, me llevó 27 horas explicársela a un conocedor. Si ahorita yo les diera con detalle la Estela 5, pues necesito como 10 conferencias y eso más o menos, ¿no? Entonces, es muy amplio, se los di muy rápido, pueden probarse todas las cosas y solo estoy presentando el material.
que los especialistas, cada uno va a explayarse con esta información, así como el hermano que nos amplió el asunto de la polinización, de la astronomía y demás. Esto solo es la materia prima para poder aportar tantas cosas que han quedado sueltas en Mesoamérica. Gracias. Muchas gracias. También cuando hablas de inmediato de gemelos, pues nos surge en esta relación ineludible, ¿no? De Castor y Pollux. ¿Habrá alguna relación estelar con base en esta cuestión? Esto es bien interesante. Lo que había propuesto desde tiempo atrás, poco a poco se va aceptando. Estos gemelos tienen propiedad de la bilocación. De repente es uno solo, de repente son dos. De repente son dos varones, de repente son una pareja. Entonces tienen unas cualidades que diría yo, un chamán, un nahual, un hechicero. No encuentro la palabra para definir a estos personajes con todo lo que tienen. Finalmente, ellos son el sol y la luna. Entonces, pero para los mayas, para Mesoamérica, el sol es el sol diurno y la luna, que tiene el mismo diámetro, da su luz nocturna. Son los astros del día y de la noche. Por eso menciono el maíz y el cacao. Y ya hablaré sobre los filines, que son los peces que sufren del inframundo, una resurrección que se puede ver cada año en Izapa. Hay uno dorado y uno azul, el diurno y el nocturno. Esta dualidad complementaria la trabajan totalmente siempre en Izapa. Por eso ver estos pájaros copulando, por ejemplo, la estela 19 y 20 son dos taparrabos, uno masculino y uno femenino. Están representando las fuerzas cósmicas masculinas y femeninas para que aparezca la vida. No los ponen anatómicamente a ellos, ¿no? Los ponen totalmente simbólicos. Nada más. Muchas gracias. Normalmente se considera a la cultura olmeca como la madre. Sin embargo, entiendo que sí fueron casi paralelos, ¿no? Con los mayas. Nada más que entiendo que fueron un poco, bueno, se desarrollaron muchísimo más los olmecas y pudieron por ello generar este dominio. Pero si coexistieron, ¿por qué se le considera, digo, me estoy saliendo un poquito del tema, pero por qué se le consideraría madre a la Olmeca? ¿Por la influencia que tenían? San Lorenzo es la primera ciudad-estado que se conocía e impacta con sus monumentos colosales, las cabezas colosales olmecas, los altares y estas cosas. Pero sin embargo, esto fue desde Covarrubias, y hablo de pues, ya medio siglo prácticamente. Pero actualmente se han encontrado sitios como Aguada Fénix, del 1000 a.C., contemporáneo a San Lorenzo, el Mirador, la cuenca del Mirador, donde Calakmul es parte del Mirador, también del 1000 a.C., aunque su apogeo es en 800. Los mayas del 400 ya están teotihuacanizados. Los verdaderos mayas vienen desde el 1000 hasta el 200 de nuestra era. Pero sin embargo, Izapa, yo la clasifiqué por varias etapas. La Izapa izapeña es del 300 antes de Cristo al 100 y es el tacanal que menos corre con una erupción. Pero antes de ellos estuvo la Izapa epiolmeca, de la gente nativa mije, pero todavía religiosamente olmecas. Y antes de ellos, del 1300 al 500, la etapa olmeca. La Izapa olmeca, que explotaron a los locales hasta reventarlos, con mano de obra y con tributos. Por eso es que me los corren.
Pero los olmecas llegaron conquistando a la Izapa Mocaya. Desde el 2000 antes de Cristo hasta el 1200 antes de Cristo. Esa cultura se conoce poco, pero ahora le llaman la cultura abuela. Es una cultura que también se descubrió en la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo. Yo ilustré todo lo que hay de esa cultura y le pusimos el nombre también. Pero antes de ello, ahora estoy proponiendo, permíteme, que los chantuto, que los tenían como seminómadas, los tenían, ellos no tuvieron montículos ni monumentos, pero no los necesitaron para que su cabeza ya fuera de pensamiento mesoamericano. Estoy aventándolos al 3000 antes de Cristo. No existía cerámica, no existía la lapidaria, no existía todos los restos materiales que ahora se encuentran en la arqueología. Pero es como ahorita, yo no tengo un libro publicado de Izapa, pues no significa que no conozca Izapa. Los Mocaya no dejaron restos arqueológicos, pero están las pruebas astronómicas, geológicas, geográficas, hidrográficas, suficiente para armar y entender la cultura mesoamericana. Excelente, muchísimas gracias. Pues vamos con la última participación de la noche y pasaremos a un comentario de cierre de nuestro ponente. Adelante, mi respetable hermano Hugo Moreno. Mi querido, venerable y respetable hermano Ajax, esta noche nos has dado un gran banquete de conocimiento. Así como decía ahorita nuestro hermano Douglas, vino a mi recuerdo la primera cumbre del SEMI. En el paseo que tuvimos en Teotihuacán, pues fui uno de los afortunados que anduvimos juntos, un servidor, mi querido hermano Freddy y mi respetable hermano Ajax, donde nos dio una cátedra de cultura ahí en Teotihuacán. No conocía yo Teotihuacán, pues en las 2, 3 horas que duró el recorrido salí encantado del conocimiento. Mi querido hermano, de veras es un gusto primeramente saludarte, volverte a ver, aunque sea por este medio. Nos has dado un banquetazo, nos has dado el primer platillo, como decía mi hermano Douglas, falta el segundo y esperemos que no tarde mucho para que no se nos quite la hambre. Esta noche de veras me llevo un gran salario. Yo estaba esperando desde el momento que nos dieron a conocer de la conferencia, dije, esta no me la pierdo. Nosotros los lunes tenemos reunión en mi madre logia, pero pues pónganme falta porque esta no me la pierdo. Y es de veras un placer y es tan ameno platicar con mi querido hermano Ajax, que es una delicia. Y se los digo de veras, sinceramente, tuve ese privilegio y esa oportunidad de convivir pues todo el día que la pasamos allá en Teotihuacán, cuando participamos en la primera cumbre, pues lo recordás, mi hermano, en la primera cumbre del SEMI, donde pues brotó la fraternidad sobre todo. Mi querido hermano, un abrazote desde Chihuahua. Tú sabes, a ver qué día vienes acá, pues a dar una vuelta a la cultura paquimé de lo que tenemos acá. Pero ya daremos, mi hermano, te felicito, ¿ya? Y fue una gran delicia esta noche con esta conferencia que nos has dado. Es cuanto, mi querido hermano Ana Taller. Muchas gracias, un fuerte abrazo, hermano Hugo. Pues tenemos una pregunta, más o menos ya lo comentaste y la propia pregunta también se responde, pero bueno, la genero para tenerla aquí en el tintero. Dice, ¿por qué Izapa es la clave para este tipo de estudios? Según entiendo, es el punto de unión entre los olmecas y los mayas, ¿es así? Lo han tomado como un eslabón entre la cultura olmeca y la cultura maya. Sí, pero esto en realidad no es tanto así.
El problema es que no se había conocido el arte maya temprano, pero lo tenemos en la estructura subdom de Calakmul, lo tenemos en los murales de San Bartolo, en la cuela del Oltum en Yucatán. San Bartolo está al norte de Guatemala, en el Petén, y parece ser, platicando con quien fue mi jefe, que circulaban códices preclásicos medios donde se conocía esto. ¿Por qué se preservó en Izapa? Pues porque lo hicieron en piedra. Si no, ni eso lo tendríamos. Y no es piedra caliza, es piedra volcánica. Granitos, dioritas y hasta gabro. Unas piedras de mucha, mucha dureza. La gran ventaja de Izapa es que el volcán los corrió tan brutalmente que no pudieron desacralizar el sitio y pues quitar los monumentos de su lugar como está, porque esos monumentos se leen en conjunto, se leen en relación con la arquitectura, se leen con el horizonte, se lee con la salida de los astros, se lee con las estaciones y se lee con las estaciones de cómo cambia la posición de las estrellas. Entonces, no es como, por ejemplo, yo puedo agarrar mi celular y lo leo, no me importa si estoy acostado, parado, viendo al norte, al sur y demás. En Izapa no, todo es integral, se unen los cielos con la tierra, con el tiempo y con el rumbo. Es una lectura que no he visto en ningún otro lugar. Por eso Izapa tiene ese gran privilegio y ese genio que inventó las narraciones de este tipo, las escenas narrativas, en ese material que no se borraba y que pudieron hacer tantos al mismo tiempo, porque se suponía que era todo un proceso de varios siglos. No, eso lo pueden hacer en 10, 20 años con varios equipos detalladores. Pero ahora con el trabajo que hice, con todo ¿qué pasa con los arqueólogos? Ellos siempre llegan en tiempos de secas. No quieren trabajar bajo la lluvia ni que los agujeros se les llene de agua. Les van en secas cuando todo está deprimente, la naturaleza, todo. ¿Sí? Y hacen la historia con la basura. Pero yo me fui durante años a vivir allá, a investigar, a conocer. Anochecía y yo me seguía trabajando de noche, observando las estrellas, etcétera, hasta el punto de descubrir un monumento con triboluminiscencia, que es golpeado y saca resplandores verdes, ¿sí? Como los que ocurrieron en los temblores nocturnos en México. Ese mismo resplandor, esa triboluminiscencia. Llevo más de 20 monumentos magnéticos. ¿Qué hacían con ellos? Ya tengo algunas propuestas por ahí y he hecho algunas pruebas físicas, ¿sí? No, es muchísimo, muchísimo lo que hay en Izapa. Y nadie ha hecho un estudio a este nivel. Se me volvió multidisciplinario, tuve que aprender e investigar de todo. Pues muchísimas gracias, mi venerable hermano Ajax. Haré llegar a la brevedad este documento. Ciudad de México, a 16 de septiembre de 2024, de la era vulgar. El Centro de Estudios Masónicos Internacionales otorga el presente reconocimiento al venerable hermano Ajax Moreno Torres por haber dictado la conferencia número 497 Popol Vuh en Izapa, democratizando el conocimiento, nuestro respetable hermano secretario ejecutivo Daniel Vega García y su servidor Antonio Natayel Montejano Arauz. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, participación. Nos llevamos un muy buen salario y vamos a despedir a todos los asistentes que nos observan desde la plataforma de Facebook y haremos lo propio en el Zoom. Pasen muy buena noche.